doctor Ariel Reina, hablamos de las crisis vitales. El doctor Ariel Reina es abogado, conductor radial, músico hard rocker y escritor. Con su estudio Reina y Asociados y su trayectoria en medios y la música, ha enfrentado superando crisis vitales profundas. Nos trae su testimonio de superación personal. ¿Y cuáles son esas crisis profundas? A ver. Bueno, gracias por la presencia, a todos los que han venido. Gracias a Pablo, a esta hermosa facultad por abrir las puertas y generar este espacio, que me parece realmente fantástico. Íbamos a participar originariamente del libro Rompiendo Mitos, que había propuesto Pablo con muy buen criterio, y bueno, terminamos en esta exposición que no me parece menos valiosa, todo lo contrario. Y yo escribí algunas palabras, que no es que me sale bien, pero bueno, me sale hacerlo de esta manera y contar las cosas por ahí con un poco de buena onda, de humor, quizás como un mecanismo de defensa de nuestra psique para quienes hemos pasado por eventos traumáticos. Yo primero les quiero contar que según las leyes de la estadística y de la física, yo no debería estar sentado aquí, ¿sí? De ninguna manera. En 2017, un camión intentó borrar mi existencia en el acceso mientras yo manejaba una moto y me desperté a los 15 días en la terapia del Hospital Español con una serie de lesiones que ya les voy a contar. En el año 2018, una explosión de gas en un departamento donde yo vivía en calle Correa Sá, en San José de Guaymallén. También intentó terminar el trabajo que había empezado el camión, tampoco pudo lograrlo, lamentablemente. Hay un hecho desde mi formación intelectual, más allá de lo jurídico, del ámbito de la música y de la literatura, que a mí me cambió la vida, que es desde la filosofía, un antes y un después, que es leer a Jean-Paul Sartre, el filósofo francés. Y yo realmente me considero existencialista, y como diría Sartre, yo fui arrojado al mundo y en 2 ocasiones el mundo intentó expulsarme y de forma bastante violenta lo hizo y no logró hacerlo. Entiendo que no sucedió ningún milagro, yo soy agnóstico, muy respetuoso de las personas creyentes, pero vengo a hablarles un poco más del humano y de la responsabilidad que tenemos de elegir en cada acto de nuestra vida, ¿sí? Ese lanzado al mundo de estar solos nos hace elegir todos los días desde qué desayunar, qué ropa ponerme, si usar la ropera, si me voy en auto, si me voy en moto, qué comer, si tomo agua, si tomo jugo. Siempre hay una elección por delante nuestro, desde las nimias como esas hasta las más importantes en nuestra vida. Y esas elecciones creo que deben hacerse con la responsabilidad que conllevan todas. Hablar de resiliencia, y uno escucha esa palabra y piensa en manuales de autoayuda, en frases motivadoras de Instagram, en gurús que nunca se quebraron un hueso. Yo en cambio vengo acá a exhibirles mis credenciales bien ganadas y contundentes que tienen que ver con la resiliencia. Lo que yo llamo la primera caída era febrero del año 2017, mediodía. Yo venía circulando en mi moto, una moto de 4 que tenía en ese momento, supongo que a baja velocidad, no recuerdo, y ingreso al acceso y me atropella un camión desde atrás. Me despierto 15 días después en la terapia del Hospital Español. El resultado, 2 vértebras cervicales fracturadas. La gente normalmente cuando se fractura una vértebra, Pablo, no vuelve a caminar. Yo me fracturé 2. Fractura expuesta en el fémur, fractura expuesta en el húmero. Me fracturé el hueso órbita y me fracturé el maxilar. Transcurrió un año que yo nunca había vivido.
de internaciones, hospitales, pérdida de peso, estar inyectado, someterme constantemente a tratamientos, cirugías, a usar muletas, a usar un tutor externo en la pierna que les aseguro que es algo absolutamente incómodo. Y bueno, entendí que la resiliencia no es un concepto abstracto, sino que es la capacidad de levantarse y de enfrentar lo que a uno no toca. Y ese enfrentarse requiere un esfuerzo, porque sería mucho más cómodo quedarse tirado en el lugar donde uno quedó. La segunda prueba que me toca, entiendo que la vida tiene bastante sentido del humor, es bastante cruel el humor negro que tiene, porque a todo lo que les acabo de contar me regaló un bis. En junio de 2018, una pérdida de gas en mi departamento provocó una explosión. El epicentro fue en mi propio departamento. Otra vez, fractura de fémur, quemadura de más del 30% del cuerpo, terapia intensiva en unidad de quemados, traumatología, tutor interno, rehabilitación nuevamente, muletas. Como si la vida me hubiese dicho, ¿te gustó la primera temporada? Bueno, va la segunda, pero es un poquito más explosiva. Pero la verdad, fuera del humor y que trato de ponerle para sobrellevar todo esto, y creo que puede servir como ejemplo, nunca me dejé caer ante mi convicción de estar condenado a ser libre, de elegir en la cama de un hospital rodeado de máquinas, de asistencia, de requerir la asistencia de los demás. Esa capacidad de elegir quedó reducida a mi conciencia. Y podía elegir o la náusea del derrotado o el proyecto de seguir siendo. Y en ese momento, bueno, mi resiliencia no fue un sentimiento, sino que la trasladé a la acción, al seguir siendo, a superarme. Elegí seguir siendo abogado porque la justicia es el ejercicio de una voluntad que me apasiona. Elegí seguir haciendo radio porque no un programa de radio de heavy metal, no se espanten. Siempre fue la banda sonora de mi vida y una de mis pasiones. Elegí seguir escribiendo cuentos cortos, sin tener demasiado talento, pero con buena voluntad. Porque cuando la realidad te golpea, bueno, la ficción como que te da una puertita de salida que siempre termina siendo muy gratificante. Y la segunda vez me escapé del hospital. El querido doctor Carlos en el hospital La Ovejera de traumatología de doctor no me voy. No, Ariel, te falta todavía. Me voy. Me doy el alta voluntaria. Yo no presto mi consentimiento para seguir acá, así que me voy. Y me fui un día. Me quebré 3 clavos. Bueno, pero volví. Y volví a trabajar con 2 muletas al Ministerio de Salud, siendo empleado público. Ahora que se fue el gobernador lo puedo decir, ¿no? Porque si no, por ahí viene una represalia. Todos mis compañeros de trabajo me dijeron, ¿qué hacés acá? Si tenés 1 año y medio para tomarte licencia, ¿no? 1 año y medio puedo estar tirado en la cama encerrado en mi casa. O sea, volví a trabajar con las 2 muletas y bueno, lo hice. En medio de ese dolor físico, que fue tremendo, yo les cuento, bueno, esto me pasó hace 8 años, yo tengo 52, a los 40 y pico de años, siendo profesional, no te digo exitoso, pero normal, sin pasar necesidades, que en este país hay mucho, de sentirme autosuficiente, de creerme que me llevaba el mundo por delante, me encontré en la situación de necesitar de mi loto. Y no para algo importante, llevarme un expediente, traerme un escrito o servirme un café.
¿Me ayudas a ir al baño? Que tengo ganas de ir al baño. No puedo. Me pones la media. Que no llego. Me pasás un vaso de agua. Aprender a manejar la izquierda porque la derecha la tenía con un tutor y no podía hacer ni este movimiento. Y bueno, cosas que se superan. En medio de ese dolor, de esa situación, me escapé del hospital. Aunque no me crean, pesaba 78 kilos en ese momento, culpa de la internación. Por supuesto, con muletas, medio lampiño por las quemaduras que había tenido en el cuerpo, que me habían dejado sin ceja, con piel de bebé en la cara. Tuvimos a muy poquito de hacer un trasplante de piel en la cara. Conocí a mi esposa Verónica, que me cambió la vida, es mi compañera. En 2020 nació mi segunda hija, Ana Justina, que es una belleza. En 2025, el año pasado, publiqué 2 libros más de cuentos que le siguen a los anteriores de 2015 y 2016. Y sigo después de 38 años haciendo un programa de radio dedicado al metal. Porque también en el rock yo encuentro cierta resistencia, cierta rebeldía, que creo que me acompañó. Como les dije, no soy creyente, pero sí creo en las decisiones que uno toma día a día, en que uno elige cómo quiere estar, con qué persona rodearse, y ante estos eventos, elegir la vida ante la nueva condición que uno tiene, porque la resiliencia no es volver al estado anterior, sino entiendo yo que es rearmarse con lo que quedó en uno. Y eso que quedó tiene muchas ganas de vivir y tiene muchas ganas de seguir haciendo cosas lindas, de escribir, de escuchar linda música, de compartir con mi hija, de compartir con mi esposa y compartir mi experiencia con ustedes. Gracias.